Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la mesa 12, mesa de estética. Y bueno, con ustedes tenemos a Agustín Sáez Muñoz de la Universidad de Chile, quien nos va a presentar su trabajo, ponencia, anotaciones sobre lo sublime matemático y su rol limitante con respecto a las facultades cognitivas en la crítica de la facultad de juzgar. Y bueno, sin ningún otro particular, sin nada más que agregar, eh, le doy la palabra a Agustín. Dale nomás, Agustín. Muchas gracias, Camilo, y gracias también a la Sofil por permitirme, eh, por darme el espacio para presentar este, este esbozo de investigación. Eh, eh, Así que bueno, parto, después de los agradecimientos correspondientes, parto sin más con mi exposición. Bueno, el, el trabajo que me propuse, el objetivo que me propuse era, a la luz del tratamiento kantiano en la crítica de la facultad de juzgar, exponer una reflexión en torno al sentimiento de lo sublime, primero a partir de las diferencias y similitudes que éste puede guardar con el sentimiento de lo bello. Eso sería lo primero. Y en aras de cumplir este objetivo, quiero atenerme a la siguiente estructura de trabajo. En primer lugar, centrarme en la exposición de las diferencias en torno al tipo de complacencia o Wohlgefallen que evocan respectivamente lo bello y lo sublime. Y luego comenzar una exploración en torno al rol limitante que en específico juega lo sublime matemático para con las facultades cognitivas del sujeto, la imaginación y el entendimiento. Que eso es algo que este rol limitante de cierta medida se puede conectar con el rol de lo sublime dinámico, con la razón práctica, pero eso es algo en lo que preferí no concentrarme para efectos de esta exposición. Bueno, nosotros vemos que al principio del libro segundo de la crítica a la facultad de juzgar, Kant hace ver que primero tanto lo bello como lo sublime coinciden en que ambos placen por sí mismos y en que en lugar de suponer juicios de tipo lógico determinante o sensible, estos presuponen un juicio de reflexión, por lo que de esta forma el fundamento de esta complacencia entre las facultades del individuo va a descansar en una referencia no a sensaciones agradables ni en sentimientos de concordia, sino que va a descansar en una referencia a conceptos, ¿ya? Pero considero que lo verdaderamente interesante, y eso es obvio por el título, es las diferencias que se hacen notar entre lo bello y lo sublime. Por ejemplo, mientras que lo bello atañe a la forma del objeto y por lo tanto consiste en la limitación, lo sublime se halla en un objeto que está desprovisto de forma y en esa medida él va a atender a la ilimitación que está en ese objeto o a causa de ese objeto. Y de esto, por ejemplo, se sigue que esta complacencia, esta Wohlgefallen, se halle en el caso de lo bello en la cualidad, mientras que en lo sublime descansa en la cantidad. ¿Ya? Ahora, por otro lado, y sobre esta misma línea argumentativa, yo creo que es conveniente hacer ver que cuando llamamos a algo no solo grande, sino que absolutamente grande, grande en todo respecto también, o por sobre toda comparación, o sea, sublime al fin y al cabo, am, llegamos a un punto en que no permitimos, no es permisible buscar para esto ninguna medida adecuada fuera del objeto mismo, ¿ya? Sino que esta medida tiene que buscarse en él. ¿A qué me refiero con esto? Que en este tipo de magnitudes, en este tipo de objetos desprovistos de forma, la magnitud es igual solo a sí misma, ¿ya? En la medida no es comparable con ninguna magnitud cuantificable o cualificable, una magnitud que no se puede cuantificar, ¿ya? De aquí se sigue, por ejemplo, que lo sublime no tiene que buscarse en las cosas de la naturaleza, sino que únicamente tiene que buscarse en nuestra idea, ¿ya? Y en cuál resida eso ya es tema de la deducción. Ahora, yo creo que es necesario hacer ver que esta complacencia no es igual en lo bello y en lo sublime, obvio, y es
que mientras que al momento de representar, por ejemplo, lo bello que puede parecer un paisaje, la complacencia entre las facultades del individuo, entre la imaginación y el entendimiento, va a devenir, según Kant, en un sentimiento aunable, en una promoción de la vida. Ahora, no obstante, y aquí atiendo a lo sublime, esta complacencia surge de manera indirecta, como vamos a ver más adelante, a saber, en la medida en que se genera una efusión producto del sentimiento de impedimento momentáneo en las fuerzas vitales. ¿Ya? En este sentido, la complacencia de lo bello, por ejemplo, puede ser comprendida como una celebración interna de nuestras facultades y también como de manera lúdica, en la medida en que vemos un entretejimiento de estas facultades, un juego. Y en ese sentido, uno puede hacer ver instantáneamente que no se puede comprender por homologación de la complacencia de lo bello la complacencia que evoca lo sublime. Ahora, eh, creo que conviene detenerse en este tipo de complacencia en la de lo sublime, que en primer lugar se trata de un placer de tipo negativo, que es contrario al interés del sujeto. Eh, el placer o complacencia de lo bello, eh, por ejemplo, surge en la medida en que las facultades del sujeto permiten abarcar la forma del objeto determinado, y de ahí que yo haya dicho que es de tipo lúdica o que se entretejen estas facultades, pero por otro lado, es imposible que en lo sublime el placer se dé de esta manera, porque, por ejemplo, si uno sigue interpretaciones como la de García en su artículo sobre el entendimiento y la razón práctica con relación a lo sublime y lo bello, no es posible, por ejemplo, contener en una representación ciertos objetos porque se muestran con límite, o sea, se muestran sin límite aparente, ¿ya? O despiertan, él va a decir, la idea de la ilimitación que conduce después al placer de lo sublime. Ahora, Kant dice que a este punto es digno notar que aun cuando no tenemos ningún interés en el objeto, aun cuando no es indiferente la existencia del mismo, la mera magnitud, aunque él sea considerado como carente de forma, puede comportar una complacencia que sea universalmente comunicable y que por consiguiente contenga, por ejemplo, la conciencia de una conformidad afín que es subjetiva en el uso de nuestras facultades de conocimiento, ¿ya? Pero no una complacencia objetiva, o sea, una complacencia que atienda al objeto, como ocurre con lo bello, ¿ya? Em, por ejemplo, en ese caso, la facultad de juzgar reflexionante se encuentra acordada, afín con respecto al conocimiento general, pero en cambio en lo sublime hay una ampliación de la imaginación, ¿ya? Ahora, para ilustrar un poco este tipo de diferencias que hasta ahora han sido como bien abstractas, García, por ejemplo, usa el ejemplo del océano, que a mí también me gustó seguirlo, y lo usa en la medida en que es un lugar común para los relatos fantásticos. Y es que, por ejemplo, cuando uno se pregunta qué es lo que nos parece bello en el océano, uno piensa, por ejemplo, en la arena, en los peces, en los tesoros o en las sirenas, por ejemplo. Pero ese mismo océano, que es poseedor de incontables bellezas, uno puede apreciarlo atendiendo como a su profundidad, a su magnificencia, ¿ya? En este sentido, el océano ya no es un contenedor de lo bello o un contenedor de cosas bellas, sino que es un motor de un tipo especial de complacencia que contiene más una admiración o un respeto más que un placer positivo como ocurre en lo bello, ¿ya? Aquí hay que entender respeto como una distancia y no como el mismo sentido de respeto que se entiende, por ejemplo, en los móviles de la razón práctica, por ejemplo. Eso atendiendo a la segunda crítica. Y en este sentido, por ejemplo, el placer de lo sublime es negativo en la medida en que se comprende como un sentimiento que imposibilita el juego de estas facultades, este juego que lo bello por otro lado fomenta, ¿ya? Y lo imposibilita en la medida en que en lugar de fomentarlas, en lugar de aunarlas, las sobrepasa, ¿ya? Ahora, Kant va a decir que la diferencia interna más importante de lo sublime respecto de lo bello es que cuando, por ejemplo, nosotros tomamos en consideración lo sublime en objetos naturales, eh, la belleza natural, por ejemplo, conlleva una conformidad en sí que es afín a su forma y en este sentido el objeto parece, por decirlo de una manera, predestinado para nuestra facultad de juzgar, ¿ya? Y en ese sentido un objeto de la complacencia.
Pero en el caso de lo sublime, lo que despierta en nosotros el sentimiento de lo sublime solo puede aparecer contrario a fin en su forma para nuestra facultad de jugar. No está predestinado, no está predestinado para nuestra facultad de jugar como ocurre con lo bello. Ya no es conforme a nuestra facultad de presentación y en ese sentido es violentador de la imaginación, que es una de nuestras facultades cognitivas. ¿Ya? En ese sentido, como para recapitular, como la diferencia que marca Kant es que eh, mientras que la belleza natural conlleva una conformidad afina en su forma, a través de, como decía anteriormente, el objeto parece predestinado a nuestra facultad de juzgar, eh, lo que despierta en nosotros el sentimiento de lo sublime aparece contrario a esta facultad. ¿Ya? Creo que eso es como uno de los puntos que me gustaría recalcar en este trabajo. ¿Ya? De esta forma, por ejemplo, en tanto que lo sublime eleva al individuo por encima de la dureza de las circunstancias sensibles, va a suponer una incapacitación, una anulación de nuestra facultad para enlazar representaciones del entendimiento. ¿Ya? Esto al exponernos, como se ha venido tratando, a magnitudes y fuerzas que no podemos determinar. ¿Ya? Eh, en ese sentido, en ese respecto, en que lo sublime es contrario a nuestra facultad de juzgar. ¿Ya? La medida en que anula ciertas facultades cognitivas. Ahora, siguiendo aquí a García, esta diferencia entre lo sublime y lo bello radica, atendiendo a otro respecto, en el modo en que varía la manera en la que nosotros sentimos el lazo entre nuestras facultades cognitivas. Por ejemplo, esto es algo que recapitulo sobre lo que he venido diciendo, es que mientras que en lo bello hay un juego placentero o un entretejimiento de la imaginación y el entendimiento, lo sublime en lugar de eso supone un amedrentamiento, o sea, una instancia en la que la imaginación se ve violentada y el entendimiento no da abasto, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, al intentar dimensionar la magnitud que tendría el océano, por ejemplo. En tal sentido, es correcto calificar a un objeto como algo bello, pero es imposible calificar a un objeto como sublime, pues lo sublime, más que un objeto, aquí va a decir García, puede ser nuestro ánimo en su resistencia, eh, que ha sido brindada, por así decirlo, por la idea de la razón que viene a auxiliarnos, pero nunca es el objeto, ¿ya? En ese sentido, lo sublime puede ser postulado como una fortaleza, una suerte de templanza que desarrolla nuestro espíritu ante lo que es abrumador, ¿ya? Ahora quiero tenerme en otro punto, y es que para adentrarse de mejor manera, al menos como lo hice yo en esta investigación, que también seguí la sugerencia de García, fue que para comprender mejor estos aspectos es conveniente atender a las categorías del entendimiento que Kant pone en su primera crítica, pero no atendiendo a los conceptos del entendimiento, sino atendiendo a una observación en la que Kant lo aparta en dos grupos, a saber, las categorías matemáticas que envuelven a la cantidad y la cualidad, y las dinámicas que envuelven a la relación y a la modalidad. ¿Ya? Los matemáticos, va a decir Kant, que se refieren a objetos de la intuición, tanto pura como empírica, y los dinámicos se refieren a la existencia de los objetos, ya sea en su relación mutua o ya sea en su relación con el entendimiento. Eh, Así se obtiene, por un lado, en la crítica de la facultad de juzgar, lo sublime matemático, por el otro lado lo sublime dinámico, ¿ya? Que esta división, como Vega García, presenta una innovación en la comprensión de lo sublime en la medida en que sirve de andamio al postulado, por así decirlo, al postulado central de la crítica de la facultad de juzgar, y que no es otro que la concordancia entre lo sensible y lo inteligible, entre el entendimiento y la razón. Y no sé, García dice esto porque, si bien es cierto que mientras que en un sentido amplio la estética kantiana postula esta posibilidad de conciliación, ya que ante lo bello la imaginación acude al entendimiento y en lo sublime a lo moral, va a decir. También en el solo estudio de lo sublime podemos ver que Kant destaca que cuando es matemático la imaginación va a acudir al entendimiento, mientras que en el caso del dinámico se va a ocurrir a la razón práctica, ¿ya? Como le adelantaba, me voy a concentrar solo en el primer caso, ¿ya?
Ahora, no es baladí el hecho de que la distinción matemático-dinámico se hay tanto en la primera como en la tercera crítica, y es que los límites del conocimiento que expuso Kant en la primera crítica pueden ser comprendidos, al menos en este respecto, bien a cabalidad cuando se tiene en cuenta el derrumbe que supone para nuestra red de nexos de la experiencia, la enormidad y la fuerza de lo sublime. ¿Ya? Si seguimos esta línea argumentativa, por ejemplo, lo sublime matemático patentiza muy claramente este amedrentamiento de las disposiciones emocionales cuando nos hallamos no solo ante magnitudes eh, imposibles de cuantificar, sino también ante una percepción estética que al referir a una magnitud que no se puede cuantificar va a referir a la subjetividad y no al objeto. ¿Ya? En este contexto, por ejemplo, la imaginación como facultad del sujeto, como facultad cognitiva del sujeto, juega un rol importante al desplegar su parcialidad, su potencialidad, perdón. Y preten- en este sentido, aquí cito a García que la imaginación eh, pretende recorrer lo representado en nuestra intuición, lo cual se muestra adecuado conforme afina nuestro juicio. ¿Ya? Y en este sentido podemos ver que la imposibilidad de hallar una complacencia en el objeto, como ocurre con lo bello, donde, como decía, la facultad de juzgar reflexionante se haya acordada en conformidad con respecto al conocimiento, aquí hay un motor para la ampliación de la imaginación. ¿Ya? Eh, Ahora bien, lo sublime, entendido esta vez como absolutamente grande, empieza a vincularse con un sentimiento de distancia mientras más se fuerza la imaginación en aras de comprenderlo, de aprenderlo. ¿Ya? Ahora, con esto en mente, en la medida en que hay una imposibilidad para llevar a cabo incluso un proceso imaginativo de aprehensión con respecto a magnitudes incuantificables, Kant va a notar que en la medida en que se dan situaciones de este estilo, en las que la imaginación y el entendimiento se ven sobrepasados por una inconmensurabilidad, se despierta cierto sentimiento de respeto por lo que es grande, por lo que es inalcanzable y un cierto desprecio por lo que es trivial, por lo que es pequeño, por lo que es cotidiano. ¿Ya? Ahora, las facultades del sujeto también fracasan en el ámbito cognoscitivo, pues, por ejemplo, mientras que en una medición, eh, la imaginación, por su lado, toma el camino de recorrer el tamaño de un objeto y el entendimiento, por así decirlo, desanda ese camino, otorgando una cantidad determinada al tamaño y de esta manera se logra la comprensión de ese objeto. Eso es algo que dice el propio Kant como a propósito de este pasaje del progressus y el regressus, ¿ya? Ahora, por otro lado, en el terreno de lo sublime, la imaginación también fracasa, pues mientras que en una medición de un objeto que es cuantificable, la imaginación recorría una longitud que después sería cuantificada por el entendimiento, como ocurre en lo bello con este entretejimiento de facultades. En el caso de lo sublime es imposible recorrer una magnitud infinita, una magnitud absolutamente grande. De hecho, el solo intento de realizar este recorrido va a devenir tarde o temprano en que la dirección para la representación de tal objeto se va a perder, como ocurre como con el océano. Y esto se entiende, por ejemplo, cuando uno se hace preguntas como cómo es posible demarcar los límites para representar algo que no tiene límites, ¿ya? Y en ese sentido, mientras que la imaginación fracasa, también se entiende cómo fracasa el entendimiento, porque es imposible otorgarle una cantidad determinada a una magnitud de ese tipo. Ahora, pese a este fracaso de la imaginación, Kant hace ver que hay una posibilidad de recurrir a ideas de la razón para resolver este problema. Por ejemplo, él va a decir en sus palabras que el ánimo se siente, y aquí lo cito, abro comillas, el ánimo se siente conmovido en la representación de lo sublime en la naturaleza, mientras que en el juicio estético sobre lo bello hay una tranquila contemplación. Este movimiento puede ser comparado, sobre todo en su inicio, con un sacudimiento, es decir, con una repulsa y con una atracción rápidamente cambiantes hacia uno y el mismo objeto. Aquí cierro comillas. En este sentido, lo trascendente para la imaginación es, por así decirlo, un abismo hacia donde ella teme perderse, ¿ya? Pero para la idea de lo suprasensible, una idea de la razón, no es trascendente producir un esfuerzo de este tipo de la imaginación, sino que es conforme a la ley, por así decirlo, ¿ya? Y por lo tanto también es a su vez atrayente. Precisamente en la misma medida en que era repelente para la mera sensibilidad. De ahí la necesidad de recurrir a ideas de la razón. Ahora, una puesta en marcha de este tipo se desmarca de la perspectiva estética para buscar en la razón un,
resorte que permita enfrentar una magnitud tal, ¿ya? Un procedimiento que se refuerza al recordar la noción de sublime que tratamos anteriormente, entendido esta vez como la templanza que desarrolla nuestro espíritu ante lo abrumador. En este sentido, la complacencia de lo sublime ocurrirá siguiendo nuevamente la tesis de García, luego de un displacer que se supera cuando nuestra imaginación recurre a ideas de la razón capaces de desplazar y conmover nuestra disposición emocional a un estado de mayor plenitud. De esta forma se logra pasar de una disconformidad entre la imaginación y lo absolutamente grande a una complacencia posibilitada por las ideas de la razón, ¿ya? En definitiva, la cualidad del sentimiento de lo sublime estriba en que es un sentimiento de displacer acerca de la facultad de juzgar estéticamente relativa a un objeto, pero que al mismo tiempo es representada como conforme a fin. Y esta dualidad, por así decirlo, solo puede posibilitarse por el hecho de que hay una propia impotencia en el sujeto que descubre la conciencia de una potencia ilimitada del mismo sujeto y que por lo mismo el ánimo solo puede juzgar estéticamente a esta potencia por la dicha impotencia del individuo de dimensionar mediante sus capacidades cognitivas determinadas magnitudes. Ahora, pretendí mostrar en este breve esbozo cómo el sentimiento de lo sublime es un recordatorio de que nuestras facultades, ya para cerrar, como la imaginación o el entendimiento, no son siempre suficientes para apreciar de buena manera el panorama de la existencia, por así decirlo. Y es que mientras que la imaginación y el entendimiento tienen que recurrir a ideas de la razón si es que se quiere experimentar el agrado que produce la representación de una magnitud, por ejemplo, que sobrepasa al ser humano, algo similar ocurre, y con esto termino, con las representaciones que le recuerdan al sujeto, por ejemplo, su propia fragilidad mediante el terror o el dolor, ¿ya? En ese sentido, el consuelo que tiene que hallar el ser humano para encontrar el ímpetu que necesita el ánimo para sobreponerse ante lo abrumador que puede resultar una representación tal como la del terror, va a ser presentarse a sí mismo como libre y por lo tanto desmarcado de determinaciones naturales, ¿ya? Al menos en el plano teórico, pero eso ya tiene que ver con lo sublime dinámico y su relación con y su necesidad de atender a la razón práctica, pero eso es algo de lo que no me voy a encargar en este trabajo porque no era el tema de interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustín. Y bueno, ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Aquí cualquiera pueden levantar la mano y le damos el permiso para que puedan hablar, hacer cualquier tipo de consulta, duda. Bueno, por mientras yo tengo una y bueno, la he estado desarrollando ahí mientras escuchaba tu presentación. La verdad es que igual también me gustó harto y justo estáis hablando harto de Kant y bueno, en estos momentos estoy en un seminario de Kant que estamos ahí leyendo bien detenidamente los pasajes y todo eso y bueno, claro, con lo que tú describías sobre la idea de lo sublime, me hace mucho sentido con lo que Kant se refiere con la triple síntesis del entendimiento. Y de eso, antes de eso viene la facultad de juzgar para realizar conceptos y todo eso. Y bueno, con la triple síntesis, básicamente tenemos un reconocimiento de una cosa, o sea, aprendemos, no, primero que nada, se aprende una cosa, lo cual sería como la unidad singular de algo, y luego vamos por la reproducción de la cosa, que ya sería yendo a la pluralidad, lo que es más así como particular algo de alguna cosa, y ya llegando a la tercera fase, que sería el reconocimiento. O sea, ya ahí es cuando se reconoce la totalidad o, en otras palabras, el universal de algo. Entonces, esta idea de lo sublime que tú presentas eh, tiene que ver así como desarrollado con el tema de que para apreciar algo, como apreciar, por ejemplo, tú ponías de ejemplo el océano, hay que apreciar, claro, los elementos singulares, particulares y todo eso. Entonces, en cierta manera, se puede entender
concepto del océano, pero a la vez también se hace más difícil entender el concepto del océano porque tenemos que incluir la totalidad de, de lo que hay en el océano. Y incluso si lo llevamos a un espacio más complejo, el universo, el espacio, que incluso eso ya es más complicado, o sea, porque hoy en día se dice que el universo se sigue expandiendo y sigue así y va a seguir así. Entonces, bueno, mi pregunta va con eso, así, ¿podremos conocer lo sublime de algo con nuestra facultad de juzgar? Mm, bueno, creo que para responder a esa pregunta es bien interesante atender como a la, como a la diferencia a la diferencia que evocan, como la diferencia principal que evoca lo bello y lo sublime, y es que en lo bello es posible la aprehensión, porque yo puedo recorrer con la imaginación una determinada forma, y a esa determinada forma que yo recorro con la imaginación puedo con el entendimiento eh, otorgarle una magnitud determinada. De ahí que yo hablaba de este juego de las facultades, pero la gran diferencia que trata Kant es que en lo sublime eso no es posible. Como no hay una posibilidad de aprehensión atendiendo a las facultades cognitivas del ser humano de una aprehensión de lo sublime. Yo no puedo, y eso se entiende como bien, bien gráficamente, como cuando uno trata de medir el océano, que por definición es algo que no puede medirse. ¿Ya? Entonces, como yo primero recorro en un proceso imaginativo una magnitud que es incuantificable y cómo, eh, sabiendo que no se puede hacer eso, cómo yo incluso trato de otorgarle una medición determinada a algo que yo no pude cuantificar atendiendo a la imaginación, por ejemplo. Pero eh, creo que me puedo aventurar, lo que más me podría aventurar como para responder radicalmente a esa pregunta, primero sería que no, pero podría decir que en la medida en que se atienden a ideas de la razón, a ideas suprasensibles, uno puede hacer como que sí. Creo que eso es una forma como un poco extraña de decirlo, pero cuando se atiende, por ejemplo, cuando se recurre a la razón, a la razón teórica, a la razón pura, eh, ahí uno ve que la complacencia que evoca lo sublime ya puede entenderse como estando afín a nuestra facultad de juzgar, algo que no pasaba en el primer caso. Pero con todo, este tipo de complacencia, este tipo de posibilidad de aprehensión, eh, se da en la medida en que uno entiende que las facultades cognitivas convencionales son sobrepasadas. Entonces, eh, como para responder muy brevemente a esa pregunta, yo podría decir que sí se puede lograr una aprehensión de magnitudes incuantificables, pero en la medida en que se admite que en primer término esta aprehensión no es posible. Y muchas gracias. Damos espacio para más preguntas. Bueno, Hola, ¿qué tal? hola, hola. Eh, Dale nomás. bueno, mi pregunta no es tan complicada, en verdad me gustaría eh, como ver la posibilidad, si podrías como explicarme el concepto de respeto cuando hablabas como de una distancia o cuando hablabas también como del respeto que relacionamos como más a la razón, esa diferencia como entre la razón y lo físico, la interacción que tengo con el objeto, más que nada eso, me llama mucho la atención. Mm, Ya. Gracias por tu pregunta, Trina. Bueno, primero creo que es necesario como hacer una pequeña excepción con respecto al concepto de respeto, y es que cuando yo dije que este tipo de magnitudes que son inabarcables evocan un respeto en el sentido de distancia, hay que entenderlo em, no en el sentido en el que el respeto se trata, por ejemplo, en la crítica de la razón práctica, ¿ya? Que en ese sentido, por ejemplo, Kant dice que solo se puede tener ante personas, ¿ya? Eh, Al menos según lo que yo entiendo, pero
este tipo de respeto que evoca este determinado tipo de, de sentimiento, más que un respeto de estimación o admiración, es un respeto en la medida en que se guarda una determinada distancia, ¿ya? O sea, en la medida en que el individuo se siente sobrepasado por una magnitud que es inabarcable, ahí es cuando se genera un tipo específico de distancia al que yo en esta ponencia nombré como respeto, ¿ya? Y eso es algo que creo que se entiende mejor cuando uno atiende que en el caso de lo bello no se da este tipo de distancia, uno no se siente sobrepasado cuando uno atiende a lo bello de unas cosas porque esos objetos no representan ningún desafío para nuestras facultades como el entendimiento y la imaginación, porque son completamente abarcables. Pero en la medida en que hay una magnitud que es incuantificable y es incualificable, va a haber un respeto ahí sí, como en el sentido de distanciamiento. Un distanciamiento que también es originado por una sensación de impotencia, por una incapacidad. No sé si respondo bien a la pregunta. Sí, muchas gracias. Me da la impresión de que es como como la sensación de eternidad cuando estamos sobre un monte y vemos como el mar infinito hacia afuera y el horizonte, y es como la sensación de pequeñez que a la vez sí hace sentir como esa misma sensación de respeto, o sea, ese mismo como sentimiento de tomar distancia ante tal magnitud, eh, pero también se me ocurre que podría agregarse como un sentimiento de resignación. Eh, o sea, yo me imagino en un momento estar como parada o he estado frente a un mar muy grande y al final como que digo, bueno, nada más que hacer acá porque no puedo acceder como eh, a conocer esto mediante mis facultades, solamente puedo maravillarme y mantenerme dentro de mis márgenes naturales. Eh, entonces, probablemente también hay un sentimiento de resignación que no necesariamente tiene como una connotación negativa, sino que también está muy ligada también al concepto de respeto y, y más que nada como resignación de pensar, aceptar y asumir nuestra capacidad e incapacidad humana. Eso. Claro, igual yo creo que esa resignación también se puede ver bien como, y esto es un poco pillo porque es algo que yo no traté a propósito en este trabajo, es que si uno atiende, por ejemplo, lo sublime dinámico, eh, uno, por ejemplo, en ese tipo de sentimiento uno puede ver que se atiende a representaciones que al ser humano le causan terror, como la guerra, la hambruna y ese tipo de cosas, pero uno puede hallar como un placer en la contemplación de ese tipo de escenario, o uno puede hallar una complacencia cuando se atiende, por ejemplo, ahí va a decir Kant, a la razón práctica, cuando se atiende, por ejemplo, a la conciencia de la propia finitud. Y es como, ahí yo creo que puede haber si hay un remedio para esa resignación, lo hay, pero no atendiendo como, por ejemplo, a lo que tú decías, que son en magnitudes, sino que ya el remedio para esta resignación se puede hallar como en escenarios, no en magnitudes. No sé si se entiende como esa distinción. No sé si la explico bien tampoco. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, lo acaban de mencionar, así que, y lo acabo de relacionar harto con este concepto. Bueno, acaban de mencionar la resignación y entonces como que es como, más o menos por lo que entendí, es como una manera así como de por lo menos entender la cosa así y, y no, poco más o menos como no juzgarlo, o sea, más que nada buscar una manera de entenderlo y esto igual, no sé, por ejemplo, me suena harto como a este concepto de la filosofía taoísta, Wu Wei, que poco más o menos se puede traducir por no hacer nada. Y es un principio que el taoísmo presenta como para decir que
si tú quieres comprender la realidad de tu mundo y la realidad que te rodea, básicamente, no hagas nada, o sea, tienes que solamente observarlo. Entonces, claro, entonces como que en cierta medida tú crees que se puede entender así como lo sublime a partir de esta acción de no hacer nada, o sea, solamente contemplar la cosa. Mm, o sea, cuando yo creo que esto es por un sesgo como bien occidental, pero cuando escuché como esto de no hacer nada, pensar que tiene una connotación negativa, pero creo que eso es como por una falta de comprensión. Pero creo que en eh, una contemplación, a ver si podemos entender aquí la contemplación como en dos sentidos, en dos espectros. Y en la medida en que hay una contemplación de una magnitud que es inabarcable, que nos sobrepasa y que no nos evoca una complacencia, no nos da placer. Yo creo que ese sentido, como ese principio de no hacer nada ante este tipo de magnitudes, se torna negativo, pero al menos es el tratamiento que le doy yo a la pregunta, pero por ejemplo, si uno se va a otro espectro, como cuando uno se halla ante magnitudes que son inabarcables, pero uno sabe a qué idea recurrir para hallar una complacencia en esa contemplación, ese principio de no hacer nada se torna como menos resignativo, por así decirlo. Eh, no hay una resignación en el sentido negativo, pero es algo que no estoy seguro de estar desarrollando bien porque creo que al fin y al cabo, sea como sea, en el sentido negativo, en el sentido eh, positivo, como que la contemplación es eso, como contemplar y no hacer nada más, así como estar delante de algo, ya sea eh, contemplándolo y teniendo sensaciones placenteras o contemplándolo de manera negativa y sintiéndose abrumado, asustado, sobrepasado, eh, teniendo una conciencia de la propia finitud que es negativa, por ejemplo, pero no sé si esbozo bien como una respuesta satisfactoria. De hecho, sí, es una buena respuesta. Gracias. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más. Bueno, al parecer no tenemos ninguna otra pregunta, así que, bueno, muchas gracias a todos por venir y participar de esta última mesa y, bueno, gracias a Agustín por presentarnos su tema y, bueno, eh, los invitamos a la última conferencia que tenemos hoy en día y, bueno, nos vemos a las 5 con la conferencia de Gonzalo Santalla. Eso. Muchas gracias, Antonio. O sea, muchas gracias, Agustín, y que todos estén bien. Chao, que estén bien. Gracias, chao. Chao. No, que estés Chao. bien.